Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver la sesión 2 de Anatomía Comparada, Unidad 2, ¿de acuerdo? Bueno, la clase pasada estuvimos viendo, nada más voy a checar que se está grabando, sí, correcto. Estuvimos viendo eh, cómo se dividían los huesos, ¿de acuerdo? Vimos los tipos de huesos, largos, cortos, eh, ¿cómo se llama? Planos, ¿sí? Y vimos que se dividían en una especie de conjunto, ¿verdad? Un conjunto era el cráneo, si se acuerdan, ¿sí? Eh, un poquito hacia acá. Un conjunto era, si recuerdan, un conjunto era el cráneo, aquí lo vemos. Otro conjunto era los huesos del cráneo, los huesos de la cara, los huesos de la columna vertebral y los huesos del tórax. Entonces nosotros vamos a tratar de ver, porque son varios huesos, ¿verdad? Y hay que ver ciertas características. Vamos a ver si podemos completar los huesos del cráneo en esta sesión, los huesos de la cara y ver si podemos llegar por ahí a la columna vertebral. ¿Sale? Que serían esos tres conjuntos, ¿sale? Entonces, con lo primero que nosotros empezaríamos sería con los huesos del cráneo, ¿sale? Regularmente si se empieza en cualquier sesión anatómica, se empieza por el cráneo. Bueno, ¿qué quiere decir cráneo? Cráneo quiere decir casco o yelmo. Y ustedes saben que un casco sirve de protección. Bueno, el esqueleto de la cabeza es un conjunto de huesos del cráneo, eh, conocidos como calavera junto con los huesos de la cara, ¿verdad? En términos coloquiales. Pero bueno, en sí, ¿qué es? En sí es una caja ósea que protege de golpes y contiene principalmente al encéfalo, es decir, al cerebro. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, hay varios, ¿sí? Dice, son 8 huesos. Hay unos que son impares, hay unos que son pares. Bueno, cuáles son los impares? Es el frontal, el etmoides, el esfenoides. Bueno, miren, déjenme les comento. Aquí, en realidad, los huesos del cráneo son solamente el frontal, el occipital, el parietal y el temporal. Solamente esos. Este etmoides y este esfenoides van a estar por dentro, que sí los vamos a describir, pero este va a estar por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, en sí, este es uno, que es el frontal, este es dos, que es el occipital, y los pares son dos parietales, es decir, uno derecho y uno izquierdo, y dos temporales, uno izquierdo y uno derecho. Entonces, 2 y 2, 4, 5, 6. Son 6. ¿De acuerdo? ¿Cuál es cuál? Bueno, si ven la sutura, porque ya vimos esa clase, ¿verdad? Esta sutura nos habla de el frontal, ¿sí? Está enfrente, obviamente. Estos dos que están atrás se llaman parietales, ¿sí? Este que está aquí abajo se llama occipital. Bueno, y el occipital y el parietal es único. El parietal hay uno izquierdo y uno derecho. Y este es el temporal, que es el izquierdo y el derecho. ¿De acuerdo? También. Y aquí tenemos esa línea amarilla, que lo que nos quiere decir es que todos estos huesos, que de aquí para acá son los huesos del cráneo. Y de aquí para acá son los huesos de la cara. Ok. Aquí los vemos por arriba. Vemos esta sutura sagital y vemos el parietal izquierdo y el parietal derecho. Y aquí vemos el frontal y aquí vemos el occipital. ¿De acuerdo? Ahí vemos los que son los huesos de la cara, a excepción los que no alcanzamos de ver, son los que están abajo del parietal, que es los temporales izquierdo y derecho. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. Bueno, vemos el bregna y el lambda, que ya hablamos un poquito de ellos hace poco. Y bueno, aquí el primero que nos pone esta diapositiva es el hueso occipital. Ya lo vemos aquí. De hecho, este programita yo lo tengo. Este programa yo se los pasé a esos compañeros de los semestres pasados, de las generaciones pasadas. Y porque regularmente esto lo dejábamos para exponer. Y entonces lo veíamos de esta manera. Yo les iba diciendo cómo eran las exposiciones anatómicas y a veces no teníamos un dibujo como tal y yo para que ellos más o menos lo pudieran visualizar, pues les pasaba este programita en 3D, ¿de acuerdo? Entonces,
El hueso occipital es un hueso impar, como ya vimos, central y simétrico del cráneo, ¿verdad? Que constituye la parte posterior e inferior, es decir, posterior hacia atrás e inferior hacia abajo, y media, ¿verdad? Del cráneo. Y colabora en la formación tanto de la base como de la bóveda craneal. Es decir, esta es la base del cráneo, ¿verdad? Aquí se apoya el cerebro. Es cóncavo hacia arriba y adelante, bueno, cóncavo ya sabemos que es como lo de adentro de un plato. Cóncavo significa cavidad y convexo al revés, significa pico. Es decir, es convexo, aquí vemos, ¿verdad? Es convexo, tiene esta saliente en su cara externa y en su cara interna, si nosotros lo abriéramos, sería cóncavo, ¿verdad? Como un platito que tiene al cerebro, ¿sí? Eh, Tiene una forma irregular, ¿sí? Romboidal, y en él se pueden distinguir una cara postero-inferior y una antero-superior, ¿sí? ¿Por qué antero-superior? Porque esta cara va hacia adelante y va hacia arriba. Y, bueno, exocraneal y endocraneana, exacto. Bueno, entonces, aquí tenemos el occipital. Y vamos a encontrar que tiene una estructura muy, muy particular, que es esta, ¿sí? El agujero magno, así se llama. Es el agujero más grande que hay en el cuerpo y por ahí va a entrar la médula, las arterias, los nervios, todo lo que viene siendo la columna vertebral va a venir por aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Obviamente, por acá arriba está en relación con los parietales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y todas estas indentaciones, que son como estos piquitos, ¿sí? Pues se agarra de músculos, ¿de acuerdo? Ok, entonces lo que podemos tener eh, más que nos interesa es este agujero y estos cóndilos, ¿sí lo ven? Estos cóndilos se van a articular con la primera vértebra que se llama atlas, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Y luego, ¿qué otro podemos ver? Podemos ver también una cresta, ¿verdad? ¿Sí? Se llama cresta occipital, ¿sí? Que es lo más prominente que podemos destacar de esta, de este hueso. Entonces, esta es la cara inferior, ¿de acuerdo? La cara superior daría hacia el cerebro, esta cara inferior, pues da hacia los vértebras. Continuamos, miren. Foramen magno, aquí está. Este es como si le hubieran quitado la tapa de los sesos a esta cabeza, ¿de acuerdo? Esta es una cara, es la cara interna vista por arriba, ¿sí? Es una vista superior, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos este agujero, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí hay varios huesos. Este que se ve aquí es el esfenoides, ¿de acuerdo? Y este que se ve aquí es el etmoides, que más adelante veremos de qué se trata, ¿sí? Entonces, por él sale el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, las raíces de los nervios accesorios y complejos vertebrales, ¿de acuerdo? Ok. Pasamos a otro, a los parietales. Fíjense cómo vamos desarticulando, es decir, vamos desarmando el cráneo, ¿sí? Estos son los parietales, los que están atrás del frontal y adelante del occipital, ¿de acuerdo? El hueso parietal es un hueso del cráneo que es plano, ¿sí? Es par, ahí izquierdo y derecho, de forma cuadrilátera, con dos caras. ¿Cuál es la cara? Esta es la cara externa, por eso está así abombadita, y esta es la cara interna, por eso está convexa. Por aquí está el cerebro, por aquí es lo de afuera, el pelo, etcétera, ¿sí? Interna o externa, se le puede decir exocraneal a lo externo y a lo interno endocraneal, ¿de acuerdo? Y tiene cuatro bordes con sus respectivos ángulos. ¿Cuáles son los bordes? Pues este es el borde inferior, este es el borde superior, este es el borde anterior y este es el borde posterior. ¿De acuerdo? Posterior porque está atrás, anterior porque está adelante, inferior porque está hacia abajo, superior porque está hacia arriba. ¿De acuerdo? Y parietal significa en latín pared. ¿Sale? Ok, aquí lo vemos. Obviamente tendrá sus ángulos. Este ángulo será un ángulo
superoanterior, porque son los dos lados, ¿estamos de acuerdo? Este será un ángulo inferoanterior, este será un ángulo póstero inferior y este será un póstero superior. Nosotros tenemos que tener en anatomía mucha imaginación, chavos, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que tener mucha imaginación porque les van a decir que esto parece un cuadro, que tal cosa parece una pirámide, tal cosa parece es redondeada, y aunque no la vemos tan así, tenemos que tener mucha imaginación e imaginárnosla, ¿de acuerdo? Ok. Seguimos, esta es la cara interna, ¿verdad? Que tiene los mismos bordes, ¿de acuerdo? Miren, aquí dice borde inferior, borde superior, borde posterior, borde anterior, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay varios canales por dentro, por donde pasan varias venitas y arterias, que no nos va a interesar de momento hablar de ellas, ¿de acuerdo? Ok. Luego pasamos al frontal, ¿sí? El hueso frontal se encuentra en la parte anterosuperior del cráneo, ¿sí? En la parte más adelante y la parte más superior. Por delante de los huesos parietales, los que vimos hace ratito, que están aquí, ¿sí? Y un poco arriba del esfenoides, que se los mostré en la pasada, miren. Este es el esfenoides. Después lo vamos a ver desarticulado y se va a ver muy diferente, pero este es el esfenoides. Lo sé porque aquí hay algo que le dicen que es como una silla y le dicen silla turca, ¿de acuerdo? Así se le llama. Bueno, y montado sobre el etmoides y el macizo facial. El hueso frontal ocupa la superficie de la cara que se corresponde con la frente, aquí lo vemos, y la prominencia de las cejas. ¿De acuerdo? Aquí están. A todo esto ya cuando se completa, todo esto de los ojos se llama órbita, pero se junta con otro hueso que se llama maxilar superior, ¿de acuerdo? Y también se junta con los huesos propios de la nariz, que están aquí, ¿de acuerdo? Ok, aquí lo vemos otra vez. También tiene una cara anterior y una cara posterior. Esta es su cara anterior, la que nosotros podemos ver, la que da hacia la frente. La cara posterior da hacia como dijimos, hacia el cerebro, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, dice, el hueso frontal es un hueso plano, como decíamos, diseñado para conformar una cavidad ósea de protección y contención. Es el hueso más duro de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, tiene una doble lámina de hueso compacto y que tiene hueso esponjoso. Ah, porque hay dos tipos de huesos, compacto y esponjoso. El compacto es más duro que el esponjoso, ¿de acuerdo? Como les decía, es el hueso más duro del cráneo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Sale? Continuamos. Relaciones, les decía yo, con el hueso, eh, con el maxilar superior, ¿verdad? Con el malar. El malar es el hueso del pómulo, ¿de acuerdo? Con los huesos nasales, ¿sí? Con el esfenoides, que lo vemos aquí atrás. Este es el esfenoides, ¿sí? Este de esta, ajá. Y con el etmoides. Este es el etmoides, este amarillo, ¿de acuerdo? Aquí vemos a los parietales, el occipital, aquí vemos el temporal y el frontal, ¿de acuerdo? Y el maxilar superior contiene los dientes, después lo veremos, ¿sale? Por eso dice, se articula con los siguientes huesos, esfenoides, etmoides, parietales, maxilar superior, malares, lacrimales, que es de donde salen las lágrimas, y los nasales. Seguimos, nos queda el temporal para terminar con los huesos del cráneo. Miren, anatomías. Les voy a pasar por ahí unas, para que me recuerden por el WhatsApp si se me va la onda, para pasarles un compilado de unos libros. A lo mejor, quién sabe si está muy pesado, pero pudiera ver a su compañera jefa de grupo y podérselos pasar, ¿de acuerdo? Bueno, les comentaba, son temas muy grandes. Obviamente los traté de resumir para que ustedes puedan ubicar los huesos, ¿de acuerdo? Pero son temas largos y grandes y que por la pandemia, pues sí va a ser muy difícil para mí dejárselos de exponer. No es lo mismo en ecología. En ecología sí se puede porque los términos son relativamente sencillos. Pero aquí sí va a ser un poquito difícil. No quise cargar con esa responsabilidad y mejor dije yo los voy a dar, ¿de acuerdo?
Ok, entonces, este es el temporal. El temporal es un hueso, si se fijan, algo raro, ¿verdad? Y por eso se divide en tres este hueso temporal, ¿de acuerdo? Como ustedes ven, está relacionado con el parietal, con el occipital, está relacionado con el malar y está relacionado con la mandíbula, ¿de acuerdo? Ok. Este es el malar o hueso del pómulo, ¿de acuerdo? Dice, está en la parte inferior y lateral del cráneo. Ajá, está inferior porque está inferior a los parietales. Posterior al esfenoides. Aquí sería el esfenoides, si lo ven. Está posterior a los esfenoides. Anterior al occipital, ¿sí? E inferior al parietal, ¿sale? Está constituido por la unión de tres piezas óseas embrionarias. Es decir, cuando era embrión, esas piezas se fueron juntando, que en el adulto sueldan entre sí, que se llama escama, es este de aquí, ¿sí? Mastoidea, ¿sí? Y porción petrosa. Esta es la porción petrosa y esta es la porción mastoidea. ¿Por qué se llama mastoidea? Porque es donde está el cóndilo para la masticación. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. El hueso temporal se divide en tres partes. Ya dijimos parte escamosa. Aquí la vemos, está azul. Parte mastoidea, ¿sí? Y por detrás está la parte petrosa, ¿de acuerdo? Esta es una vista anterior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, ¿y este qué es? Este es perdón. El conducto interno del oído, ¿de acuerdo? Sí, es decir, nuestro oído, pues sí, aquí nosotros tenemos cartílago, etcétera, pero más adentro es parte de un hueso, ¿de acuerdo? Ok. Porción escamosa, aquí la vemos, ¿sí? Tiene un aspecto de escama, efectivamente, y forma casi un ángulo recto con la porción petrosa, ¿sí? Es decir, con la otra porción que no hemos visto, que está del otro lado. Su superficie es lisa y en la parte externa y poco convexa en la parte inferior, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Tiene el conducto auditivo externo, como lo vemos. Tiene la apófisis cigomática. Siempre que hablemos de una apófisis es una saliente, ¿de acuerdo? Y tiene una cavidad, se llama cavidad glenoidea, que es donde se inserta la mandíbula, la apófisis de la mandíbula, ¿de acuerdo? Ok, continuamos. Luego, la porción petrosa, miren, esa está por detrás, solamente se va a poder ver por detrás. Es decir, esta es su parte endocraneana y esta es su parte exocraneana, ¿de acuerdo? O su vista anterior y su vista posterior, ¿sí? Esa porción petrosa se localiza en la base de la bóveda craneal, es decir, por dentro, como decíamos, y es de forma triangular. Le vemos el triángulo, pues a lo mejor no mucho, pero un poquito, ¿no? Y se encuentra entre el occipital y el esfenoides, efectivamente. Dicha porción contiene al oído interno, miren, ¿sí se fijan? O sea, por aquí, por la porción escamosa, es el conducto auditivo externo, ¿sí? Externo, conducto auditivo externo. Pero entra por la porción escamosa y existe este otro agujerito que se llama conducto auditivo interno, ¿de acuerdo? Entonces, entra por la escamosa ese conducto y sale, perdón, por fuera está en la porción escamosa y por dentro está en la porción petrosa, ¿de acuerdo? Seguimos. Luego, mastoide se articula con la mandíbula y con su cóndilo. Aquí está la porción mastoidea. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí quedan los huesos del cráneo. Hasta aquí. ¿Sí? Y luego ya son los otros dos que mencionamos, que sí son parte del cráneo, pero por dentro. Son el esfenoides, el que les decía yo hace rato. Miren cómo se ve diferente. ¿Sí? Me voy a regresar un poquito. Este es el esfenoides, aquí, porque tiene esta sillita turca que decíamos. Ándale, me adelanté en lugar de regresarme. Y este es el esfenoides. Si ven que tiene como unas alas, como si fuera un murciélago, ¿verdad que sí? Bueno, de hecho así se le dice.
Está situado en la parte anterior de la base del cráneo y se le considera como el hueso clave, ¿sí? De tal zona, porque en él se unen los otros huesos que participan en la formación de la misma. Es decir, está en el mero centro del cerebro o del mero centro del cráneo, ¿de acuerdo? Y tiene ciertas características, miren. ¿Cuáles son sus características más claras? Bueno, primero es que tiene cuatro alas. Unas mayores, que son estas, ¿sí? Alas mayores, las más grandotas. Y estas, que son las alas menores. Estas chiquitas, como si fueran unas antenitas, ¿sí? Alas y antenas, ¿de acuerdo? Y luego tienen apófisis, unas apófisis externas, que acuérdense que les dije que eran como piquitos, y unas apófisis internas, ¿sí? Se llaman apófisis pterigoideas porque son del esfenoides, ¿de acuerdo? Y tienen varios agujeritos. Estos agujeritos, por ahí pasan nervios, ¿de acuerdo? Pasan nervios. Algunos son de los ojos, algunos son del olfato, ¿sí? Es de los sentidos, ¿de acuerdo? Ok. O sea, vienen ese desde el ojo, viene desde la nariz y llega hasta el cerebro. Esos nervios, ¿de acuerdo? El esfenoide se dice que tiene forma de murciélago. Se une con los temporales. Ah, miren, aquí lo tenemos en verde, el esfenoides. Se une con los temporales, miren, ¿sí lo ven? En ambos lados, ¿sí? En este caso el temporal es de color rosita, ¿sí? Luego, por detrás se une con el occipital, miren, ¿sí lo ven? Sabemos que es el occipital porque tiene el agujerito ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿sí? Se une con este huesito de aquí enfrente, se llama etmoides. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Porque tiene una eminencia que se llama crista galli, ¿sale? Y bueno, por eso está en el mero centro. Y tiene esta sillita, se llama silla turca, donde se sienta una glándula que se llama glándula hipófisis, ¿sí? Que es la glándula maestra. De ahí se derivan todas las hormonas. Se sitúa de manera posterior ligeramente a las cavidades nasales, como podemos ver, para acá ya están las cavidades nasales, y con frecuencia se describe el esfenoides como un murciélago con alas extendidas. Ok, esa silla turca es esta que les digo, miren, este es un corte sagital, ¿sí? Este que vimos es un corte transversal de la cabeza, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí vemos que aquí dice, miren, los nervios ópticos, ¿verdad? Los nervios nasales, ¿sí? Pasan por aquí, ¿de acuerdo? Miren, agujero óptico, ¿sí? Ok, seguimos. Las alas mayores son prolongaciones laterales del cuerpo y forman la porción anterolateral de la base del cráneo. Efectivamente, estas, ¿sí? Esta es su vista anterior y esta es su vista posterior, o su cara anterior y cara posterior. Justo adelante del temporal, dice. Las alas menores se localizan por delante y arriba de las alas mayores y forman la base del cráneo. Estas son las menores, dijimos, ¿verdad? Las apófisis pterigoides externas e internas. Externa e interna, derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Y entonces este está por dentro, como ya sabemos. ¿Sale? Ok. Seguimos. Bueno, aquí vemos en el temporal, lo aprovechamos. Su porción escamosa, su porción mastoidea y su porción petrosa, pero por dentro, ¿de acuerdo? Ok. Entre el cuerpo y las alas mayores se observa el foramen o agujero óptico a través del cual pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Aquí la vemos, ¿verdad? Sí, pasa por aquí. Entonces nosotros, si tuviéramos a la calaca de frente, que yo tengo un cráneo, con el que estudié cuando estaba en odontología, etcétera, y por ahí se puede ver, ¿de acuerdo? Ok. Seguimos entonces con el etmoides. El etmoides nos sirve esta misma imagencita. El etmoides es un hueso ligero y esponjoso, ¿sí? Es decir, es algo frágil. Acuérdense que los duros son los que son compactos. Situado en la parte anterior de la base del cráneo, ¿sí? Porque esta es la base del cráneo, es de aquí para acá. Entonces está en la parte anterior de la base del cráneo. Por delante del esfenoides, ahí lo vemos que está en verde, y por detrás de los huesos nasales. ¿De acuerdo?
Tiene esta forma un poquito rara, ¿verdad? ¿Sí? Y nos funciona para la fonación, ¿sí? Participa en la formación de las porciones superiores del tabique nasal. Miren, aquí lo vemos. Y luego ya de aquí, anteriormente a él, se desprende los huesos propios de la nariz, ¿sí? Ok, y tiene como característica una, una cresta que se llama cresta gali o cresta de gallina, ¿verdad? Pareciera como una crestita de las gallinas. Eh, Incluye los laberintos, que son estos, ¿verdad? Que son unas salientes delgadas en forma de conchas al lado del tabique nasal, ¿verdad? Todos estos laberintos que efectivamente sí tienen aire por dentro, ayudan mucho en la fonación. Aquí vemos la crista gale, esta es la crista gale, y esta se llama la lámina perpendicular. Me regreso un poquito, nomás para que vean cómo se ve, porque esa crista gali sobresale, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos. Es esta es la crista gale, ¿sí? Y más adelante está un piquito que se llama lámina cribosa, ¿de acuerdo? O lámina perpendicular. Bueno, hasta ahí dejamos estos huesitos. Ahora seguimos con los huesos de la cara. Los huesos de la cara prácticamente se dividen en dos, que es el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿de acuerdo? Ok, son huesos grandes. Miren, aquí está el maxilar superior, en este caso izquierdo y en este caso derecho, ¿de acuerdo? Ok, y la mandíbula es una sola, ¿sí? Estos dos huesitos se fusionan, pero bueno, está implicado en la formación de la órbita, ¿sí se fijan? Aquí está en la órbita. ¿Qué forma la órbita? Todo esto es la órbita de los ojos, es decir, el frontal, ¿sí? El maxilar y el malar, ¿de acuerdo? El malar es el del pómulo, dijimos. Eh, también tiene que ver con la formación de la nariz, miren, ¿sí? Y del paladar, porque está por detrás, ahorita vamos a ver. Sostiene los dientes superiores, vemos, ajá, y juega un papel importante para la masticación y la comunicación, obviamente. Este hueso forma la mayor parte de la mandíbula superior. Su forma se aproxima a la de un cuadrangular, ahorita lo vamos a ver. Este es un lado, este inferior es otro lado, este posterior es otro lado y esta es la parte superior, ¿sí? Siendo algo aplanada de fuera hacia adentro, presenta las siguientes partes: dos caras, cuatro bordes, cuatro ángulos y una cavidad o seno maxilar. Ok. ¿Cuáles caras tiene? Pues tiene la cara anterior, que es esta, y la de por atrás, que es la posterior. Estas son sus caras. Sus bordes es superior, es medio, posterior e inferior. ¿De acuerdo? O puede ser anterior este también. Ok. Ah, y se me olvidaba. Y dice cuatro ángulos. Bueno, igual. Este sería el ángulo superior medial o superior anterior. Este sería el supero posterior. Este sería el infero posterior. Y este es el antero inferior. ¿De acuerdo? Y luego dice, tiene un seno. Seno. Obviamente nosotros sabemos que se puede, que lo podemos relacionar con glándulas mamarias, pero en anatomía el seno es un agujerito, que en este caso es un agujero más o menos grande, miren, ¿sí lo ven? Se llama seno maxilar, efectivamente, ¿sí? Aquí vemos un corte del maxilar superior, vemos un corte sagital, es decir, en medio. Y entonces aquí vemos este borde anterior, este borde superior, este borde posterior y este borde inferior, como un cuadro. Y aquí tenemos sus ángulos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Forma el esqueleto de la cara entre los ojos y la boca. Se articula con todos los huesos de la cara. Cada maxilar incluye un seno maxilar que se comunica con la cavidad nasal. Este tiene comunicación con la nariz. Ustedes se han fijado que a veces cuando nos reímos, por ejemplo, o tosemos, nos sale, a lo mejor estamos tomando agua, nos sale agua por la boca y nos puede salir hasta por la nariz. Esto es porque el seno
maxilar está en contacto con la nariz y con el maxilar inferior y con la boca, ¿de acuerdo? Bueno, se encuentran varias estructuras como son el proceso alveolar. El alveolo son el hueso que contiene los dientes, así se le llama alveolo. Y el proceso palatino. Fíjense, nosotros le decimos a esto comúnmente paladar, pero en realidad el paladar como tal está más atrás, se llama paladar, este se llama paladar blando y este se llama paladar duro o hueso palatino, ¿de acuerdo? Esta era una cara interna, por eso se ve el seno maxilar. Esta es una cara externa, ¿sí? Y de nuevo tenemos aquí anterior, posterior, inferior, superior. Aquí tiene una apófisis ascendente que se une con los huesos de la nariz y con la órbita, ¿de acuerdo? Ok. Eh, Cara externa, les decía yo, en su parte anterior se observa por encima de un lugar la implantación de los incisivos, aquí están, la faceta mitiforme, que vamos a ver que todas estas fosetas es para que se inserten músculos. ¿Qué quiere decir? Van pegados ahí, insertar, van atorados ahí. Eh, y está limitada por algo que se llama jiba canina. Bueno, aquí está la jiba canina, que es una línea que corresponde a la raíz del diente canino o al que le decimos colmillo, ¿de acuerdo? Ok, aquí lo vemos, inferior, anterior, superior, posterior, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahora vamos con el maxilar inferior. Bueno, el maxilar inferior tiene un cuerpo, ¿sí? Es un solo cuerpo, más bien dicho, ¿sí? Está conformado de un cuerpo y dos ramas.